Sí, es curioso porque me parece que va a pasar un poco eso. Nosotros estamos acostumbrados a ver policías hombres. Bueno, posiblemente si esta película, este guión me hubiera llegado con 2 policías hombres, a lo mejor no hubiera hecho la película. Lo que me interesó es que fueran 2 mujeres, pero es curioso, el arquetipo del policía hombre ya se acepta. O sea, es, no sé, Clint Eastwood a miles, a Bogart, a miles de detectives, pero en el policía mujer sorprende más, ¿no? Sorprende que sea una mujer bebedora, folladora, que no tenga pareja estable, que no... Después he intentado entender por qué, de dónde viene eso, pero ya sobre todo cómo es ese personaje. En una mujer sorprende más. Es más normal el personaje de Eva, de Aura, ¿no? Es una chica normal, con hijos y que tiene un marido y que tiene una pareja y que tiene una vida. Pero ese contraste no se está acostumbrado a que a la mujer sea de una manera... Es una mujer que puede ser un hombre, ¿no? Y eso pues ha sorprendido un poco, me doy cuenta. Pero desde luego, eso sí lo he contado lo que te voy a decir, pero cuando fuimos a una comisaría, pues yo pedí que quería que Aura y Maribel pues, estuvieran en una comisaría, tuvieran contacto con policías, y así fue. Llegué a la comisaría más importante de Madrid, más grande, con más espacio que abarca esa comisaría, y la comisaria jefe es una mujer. Entonces, a la que no podías imaginar que pudiera ser comisaria jefe de la comisaría más importante de España. Entonces, ese lado de la mujer en la sociedad y en la policía y en otros ámbitos ya está muy incorporado, no es parte, y es normal que sea así, no pasa nada, pero sí que el comportamiento de la mujer no sea como uno piensa que debe ser una mujer, choca un poco a la gente. O sea, nosotros hemos trabajado con gente que nos ha ayudado de la policía, y María ejerció durante bastante tiempo de inspectora de policía, que es el rol que yo hago, pero lo ejerció con los años que tiene Aura, ¿sabes? O sea, que realmente la vida existe. Lo que pasa que el cine, pues bueno, hasta entonces siempre le ha dado los protagónicos, digamos, policíacos a hombres. De repente podían haberle dado a lo mejor a un hombre y a una mujer, pero a 2 mujeres no. Y bueno, yo lo único que deseo es que esto ya no sea una pregunta al uso dentro de unos años, sino que se haya normalizado. Sí, pero yo creo que tampoco es que... O sea, creo que no es solamente cambiar el género y son las mismas dinámicas y los mismos problemas. Sí que están metidos dentro de los roles clásicos del thriller, por decirlo de alguna manera, de los investigadores, pero creo que es una película que se centra muchísimo en los personajes, y que al centrarse muchísimo en los personajes los desarrolla mucho y va mucho más allá de cambiarle solamente el género. Está hablando de conflictos de personas que tenemos a nuestro alrededor también, ¿no? De conflictos que nos tocan personalmente o que nos tocan muy cerca, y habla de conciliación familiar, habla de decisiones vitales, habla de miedos personales, habla de muchísimas más cosas que solamente cambiarle el género, ¿no? También es verdad que muchos de esos conflictos vienen asociados a los conflictos que las mujeres vivimos en nuestras generaciones, pero creo que va más allá del típico arquetipo. Hombre, es que es una profesión que nos pilla muy lejos. O sea, hay muchos referentes, entonces todos creemos que sabemos de qué va, porque hemos visto muchísimas películas, muchísimas series, pero en realidad es una profesión que es muy lejana a nuestra vida cotidiana, y nos ayudó muchísimo porque nos enseñaron pues, la posición en la que se coge el arma, cómo entras a un lugar, cómo le haces preguntas a una persona, cómo te comportas, cómo te manejas, cuál es tu posición corporal, cómo caminas, todo. Y luego aparte les hacíamos muchísimas preguntas de vida cotidiana también, con lo cual nos ayudaron mucho a poder darle verosimilitud, ¿no? a lo que hacíamos, y un poquito de realidad. Y además les preguntábamos, si de repente teníamos cualquier duda en el rodaje, y les preguntábamos, nosotros tenemos un chat, de hecho, los 5, que se llama Cops and Arts. Y encima ellos son unos locos de las series, igual que Aura y que yo, y entonces ese chat sigue funcionando, por supuesto. Oye, ¿habéis visto tal serie? No os perdáis esta otra, tal. Y han venido ya a verme al teatro, yo estoy ahora mismo en Madrid haciendo una función y han venido a vernos, o sea, en fin, que la relación ahí sigue y son estupendísimos. Y una cosa interesante que pasaba también es que hablábamos mucho con esto de las series y las películas. Claro, ellos nos daban su opinión como policías reales, ¿no? Entonces, pues en esta serie lo hacen súper bien, porque si te fijas aquí, y esto a nosotras nos ayuda muchísimo, y aparte hemos empezado a darnos cuenta de todo esto. Pero en esta película lo hacen muy bien, pero fíjate cómo coge el arma este no tiene ni idea de coger un arma, pero en cambio que es americano, se nota que tiene un arma en su casa, porque lleva toda la vida disparando, porque mírale, ¿verdad? Sí, y es fascinante, porque de normal no te das cuenta de estas cosas. Nos dijeron que era el que mejor
me acuerdo. Por favor, un actor americano que dice, es que si os fijáis en las películas es increíble cómo lleva el arma, cómo lo maneja, cómo... No sé si era Keanu, fíjate. No me acuerdo. Bueno. No me acuerdo. Pero no te puedes ni imaginar, yo ahora estoy que como, digo, mal. Y de repente a veces nos mandamos capturas de pantalla como de, hola, ¿qué tal? ¡Uf! Sí, claro que sí. Sí, pero, o sea, más allá de estas cosas que hemos ido aprendiendo, a mí me pasa que cada vez me gusta más ver en thrillers y en series policíacas y en películas policíacas las historias reales, ¿sabes? Como la vida privada, cómo afecta, no sé, The Night Of, que es un súper referente para todos, ¿no? Y mola mucho empezar a ver vidas reales, ¿no? Que no sean... Pues, solo la profesión y solo la profesión, nada más, solo y los hecho. casos. Evidentemente el personaje de Maribel es el contraste con el personaje de Aura, o sea, Eva, que es Aura, y Carmen, que es Maribel Verdú, son dos mujeres muy diferentes. Ella es una joven policía que su primer trabajo, su primer encargo es meterla en un caso con una policía que ya saben su comisario que es una tipa no fácil, que considera que los demás policías no trabajan lo suficiente, no le dedican el tiempo suficiente a averiguar, a investigar, y llega esta inocente joven que entra allí en un mundo con una tipa que la trata mal, porque el personaje de Maribel es una borde. Entonces, después vamos a entender por qué, o vamos a intentar comprender por qué es así, pero ella es una persona muy desarraigada, que no se fía de nadie, con problemas de relaciones con los hombres, de comportamientos y además de desconfianza y de desazón de cómo es su vida y lo sola que se encuentra. En cambio, pues el personaje de Aura Garrido es una joven que quiere conciliar su vida laboral con su vida personal, que tiene 2 hijos pequeños que tiene que cuidar, alimentar, que tiene un marido con el que tener una relación, y ese contraste de personajes es parte de la historia y es la otra parte que me interesa, que son los personajes dentro de la trama, ¿no? Es que yo creo que Goya siempre ha sido un visionario, o sea, porque realmente se adelantó a su tiempo en todo, o sea, en hacer esos retratos de esa sociedad de entonces que es la misma de ahora. Y a mí me gustaría aprovechar esto para animar a la gente a que viera algo que nosotros desconocíamos antes de esta película. Por eso el cine es que siempre suma y aprendes cosas que antes pues no sabías ni que existían. Tenemos en Madrid la Calcografía Nacional, que está en la calle Alcalá, Metro Sevilla, o sea, ahí. Y es interesantísimo, están todos los caprichos de Goya. Está el tórculo con el que los hizo y está el antes y el después, el proceso, y lo puedes ver ahí y lo tenemos al alcance de la mano. Nosotros tuvimos la suerte de rodar justo el último día que se cerraba porque iban a hacer obra y teníamos que rodar ese día sí o sí, que fue nuestro primer día de rodaje, la Calcografía Nacional, y animo a la gente a que vea el trabajo que hizo entonces, que lo hizo para poder ayudar a su hijo con el dinero que sacó de eso. Cuando leo el guión de Ángela Armero, bueno, descubro que su madre hace grabados, por lo tanto, un día quedamos con Ángela y con la madre para que me explique el proceso de cómo se hacen los grabados. Después voy a la Calcografía Nacional a ver los grabados de Goya, tanto la placa de donde sale el grabado como su representación, y empiezas a entrar en un mundo muy fascinante, ¿no? De cómo es el proceso de hacerse los grabados, pero sino también el retrato de una sociedad que hace Goya, ¿no? También derivadamente te das cuenta que los grabados es algo que la gente puede adquirir, porque hasta un año que ya se corta la posibilidad de que se hagan más grabados, se hicieron bastantes grabados, entonces no hace falta ser multimillonario. Hoy día tú no puedes comprar un Goya, no existen, ¿no? O sea, si hay un Goya solamente lo puede comprar o un museo o un multimillonario inmenso, porque las cifras de lo que pueden pedir por un Goya serán monstruosas, ¿no? Pero en cambio un grabado sí lo puedes comprar, o sí puedes encontrar alguna familia o algún propietario que lo quiera vender. Entonces todo ese mundo, ese retrato que hay por detrás en la historia de la pintura, de la venta de cuadros, del negocio de los cuadros, el uso de los cuadros como forma de enriquecerse con las plusvalías que tienen determinados cuadros, genera un mundo interesante de todo ese entramado de galerías, intermediarios, subastas,
gente intenta, coleccionistas, todo eso, digamos que fue un descubrimiento para mí, aprender todo en el proceso, desde dónde estaban los grabados hasta el hecho que yo ya había visto en la estación de Goya, que había grabados en uno de los andenes, porque la estación de Goya tiene varios andenes con distintas líneas, entonces en una de ellas hay grabados de Goya que salen de años atrás, es un antiguo empleado de la Calcografía Nacional que los vende a la Renfe y los vende transformándolos sin que se supiera para poder hacer esa venta. Y los de la Calcografía Nacional detestan esos grabados porque no son exactamente como los grabados que están en la calcografía. Tú ten en cuenta que un guión empiezas 3 años atrás y 3 años más tarde vas a estrenarse la película, pero en ese proceso hay un descubrimiento, por mi parte, de todo ese mundo alrededor, de lo que refleja esa historia y de intentar descubrir lo mayor posible para poderlo contar lo mejor posible. Entonces, ese proceso de cómo son las ventas de los grabados, quién los tiene, también es interesante. Ver cómo es todo el mundo de los coleccionistas también es interesante, ahí de las subastas, en fin, todo ese mundo hace que sea, pues, que la trama tenga por ahí una derivación y a su vez sea crítica con la sociedad, y te das cuenta de lo poco que hemos avanzado en la sociedad después de los años, ¿no? Que seguimos siendo iguales y tenemos casi los mismos defectos que tenían en la época de Goya. Quizá la sociedad ha evolucionado en otros sitios, en la parte, digamos, médica, de investigación y desarrollo, pero el comportamiento del ser humano es muy parecido.